muchachos, en esta ocasión vamos a continuar la clase anterior donde vimos que el ser humano efectivamente es un ser religioso por naturaleza. En esta ocasión vamos a tomar todas las religiones más grandes que tiene el mundo, especificando cuáles son los puntos que se relacionan con el cristianismo y especificando cuáles son sus puntos en el que podemos considerar un flechazo de verdad. En primer lugar tenemos el hinduismo, que es una de las religiones más importantes que tiene el lejano oriente, en el que una religión india ha llevado a que media Asia crea en ella. En esta ocasión vamos a considerar dos puntos: en qué creen los hinduistas, cuáles son sus principios y por último vamos a ver cuál es su relación directa con el cristianismo. Muy bien, para comprender el hinduismo, primero hay que ver qué es la religión más antigua que tiene el mundo. En sus primeras creencias podemos, si tenemos algún tipo de conocimiento religioso, vemos que tienen demasiadas imágenes religiosas. En principio tienen alrededor de 3 millones de entes extrasensoriales. Podemos definirlo como 3 millones de entes al cual creen. Pero ese no es el principio de su religión. El principio de su religión es que creen en el Samatara Dharma, que según dicen las tradiciones es la tradición infinita, el alma principal. En principio muchos teólogos han definido que el Samatara Dharma es, a final de cuentas, el universo. Es un poco abstracto verlo de esta forma, pero es la realidad en la cual creen. En principio tienen tres pilares morales. Como vimos en las clases anteriores, vimos que para que una religión existiera tiene que cumplir 3 formas. Tiene que tener al menos una creencia, tiene que tener algún ritual litúrgico y tiene que tener algún tipo de norma moral. Es decir, una forma en la cual la religión o la fe regula el comportamiento humano. Las 3 principales normas morales son las siguientes. En primer lugar, creer en el Dharma, en esa alma universal a la cual todos íbamos a llegar. En segundo lugar, creer que cada ser humano tiene un alma personal e irrepetible. Es decir, de cierta forma se asegura que todos los humanos somos distintos de alguna manera y por eso entra el tema de la dignidad humana en ese punto. Por último, creer en la reencarnación, que esto es un poco complejo para nosotros los cristianos que no lo tenemos tan de primera mano. En las religiones de lejano oriente es súper común, pero la reencarnación te permite creer en varias secciones, como por lo menos el karma. La idea de que si tú eres bueno en esta vida, en tu próxima vida te va a ocurrir algo mejor. Si eres malo, te va a ocurrir algo peor. Esa es la traducción más simple que les puedo dar de la reencarnación. Pero en principio, eso te lleva a diferentes puntos. El libro principal en el cual los hindúes se van rigiendo se llaman los Vedas, que se van dividiendo en varias historias épicas, como en las mitologías griegas, en los Upanishads. En todos estos libros se conglomeran un montón de entes. La principal diferencia, por lo menos con los santos cristianos, en el cual efectivamente hay muchísimos, es que los santos sí existieron y dan esa alternativa de creencia real de que siguieron una fe directa y consiguieron muchas grandes cosas. Los Upanishads representan historias mitológicas en el cual van revelando historias de dioses, en el cual fueron realizando distintas acciones, en el cual los seres humanos han traducido la idea de la reencarnación, de la aparición de distintos dioses, de la creación del mundo. En el hinduismo, para conseguir la salvación, se tiene que alejar de 6 grandes tentaciones, en el cual, si nos podemos fijar, se asemejan mucho a los pecados capitales del cristianismo. En primer lugar tenemos el kama, la lujuria, el korta, la ira, la loba, la codicia, el mada, el orgullo y el apego, la envidia, la matstraya y el mata, el orgullo. Si lo podemos observar, tenemos todas estas normas morales, las cuales definen, como al igual que todas las religiones, un comportamiento que debe conseguir el humano para conseguir su salvación. Una forma de encontrarse con su dharma, que para los hinduistas el dharma es la naturaleza. Un buen soldado tiene que tener el dharma de un soldado, un buen político tiene que tener el dharma de un buen político. Cuando nos enfocamos un poco en este estilo, de la idea de evitar las tentaciones y apegarse a su naturaleza, vemos una forma de apariencia concreta que se asemeja mucho a los dogmas morales de todas las religiones de Medio Oriente, que podrían ser el Islam, el judaísmo y el cristianismo. A continuación veremos el budismo, que es realmente una de las religiones del lejano oriente, el cual tiene muchísimo misticismo.
se conoce bien toda la cultura de monje, ¿no?, que existe dentro del budismo. Pero vamos a profundizar en qué creen y qué buscan realmente. Para intentar definir el budismo, según la tradición de Buda, podemos asemejarlo un poco como un príncipe hippie que se fue de su casa para intentar comprender mejor la vida. Y esto es una realidad. El budismo nació unos 500 años antes de Cristo. Actualmente es la única religión india en la cual conquistó media China. Pero parte de la idea de que el príncipe, después de tener una vida full de lujos propuesta por su padre, el rey, concibe que el mundo realmente tiene sufrimiento real. Decide irse de su casa e iniciar una vida ascética. Esa palabra ascetismo la vamos a continuar viendo durante todo el año escolar. El ascetismo es una vida renegada a los placeres de la vida normal. Esa vida ascética la llevó a un momento de crudeza muy grave. Se dio cuenta que por ahí no iban los tiros. A pesar de eso, concibió que en el mundo hay muchísimo sufrimiento real y que la única forma de rechazar ese sufrimiento es la iluminación propia. Él, a pesar de vivir una vida ascética, entendió que una vida sin amigos, una vida sin conexiones no tiene sentido. Entonces empezó a meditar. Incluso se dice que se sentó bajo un árbol y, después de meses de meditación, se iluminó. Esa idea de iluminación, de experiencia extrasensorial, también la vamos a ver muy continuamente en el resto de las religiones. Pero a pesar de eso, se dio cuenta de tres pilares fundamentales. El primero, el mundo está lleno de sufrimiento. El segundo, la única forma de renegar a este sufrimiento es iluminarse. La palabra nirvana, que probablemente la habrán visto en un montón de ocasiones, parte del budismo, es una expresión budista, en el cual ese nirvana se llama ese anhelo de iluminación. Algo curioso del budismo es que no hay una promesa de cielo, no hay una promesa de redención ni salvación. Está la idea de la reencarnación. Está la misma idea fundamental del hinduismo, del karma. Si vives bien, te irá mejor en tu próxima vida. Pero la idea de que te vaya mejor no es el fundamento del budismo. El fundamento del budismo es que si te llegas a iluminar en algún momento de tu vida, dejarás de nacer. Si al final de cuentas, si la vida está llena de sufrimiento, la mejor redención para ellos es no nacer de nuevo. El budismo tampoco se exalta la idea de normas morales entre sus personas creyentes. De hecho, Buda creó el libro llamado El Sendero del Noble Óctuple, en el cual son 8 caminos para conseguir la idea de iluminación del nirvana. Tenemos, en primer lugar, la comprensión correcta, que es el ideal de comprender realmente de qué trata el budismo y poder transmitirlo. Es decir, los budistas están obligados a la idea del apostolado, de intentar contribuir a que las demás personas crean. La intención correcta, la buena intención de las acciones, demuestra o determina si la acción es buena o mala. La acción correcta, en principio, se basa en 3 pecados en el cual no tiene perdón para el budismo, que es el no matar, el no robar y no consumir sustancias que alteren la mente, drogas, etc. Sustente correcto, es decir, que tu trabajo no puede estar en contra a lo que conocemos como el buen budista, no puede ser soldado, por lo menos. La atención correcta, que es el enfoque adecuado, el esfuerzo correcto, no exaltarse muchísimo más de lo debido en el trabajo, sino tener presente que tu meditación y tu enfoque mental es importante. Y por último, la meditación correcta. Ahorita es muy común el ideal de mindfulness, que tiene muchísimas sociedades laicas que, a pesar de que no determinan ninguna religión, entienden que es importante la idea de verse a sí mismo, de verse al interior, de darse un momento para pensar. Muchísimos de estos elementos del mindfulness vienen precisamente de esto del budismo, la idea de la meditación correcta, la idea de darse cuenta de que hay cosas distintas a lo exterior de ellos. A continuación, para completar todas las religiones del Lejano Oriente, tenemos el confucianismo, que la verdad se ha confundido mucho. El confucianismo, de buenas a primeras, no es una religión, es una filosofía. Incluso puede tomar dotes ideológicos. Pero la verdad es que el confucianismo, Confucio, que es la forma abreviada latina de la idea del maestro Kong, como se llamaba,
ha sido primordial para instituir los ideales éticos y morales de toda la sociedad china, que hoy por hoy es una potencia del mundo. Es bastante considerable reconocer esto. También hay que tomar la idea de Confucio. Cuando era joven se le murió el padre, quedando huérfano con la madre, en una sociedad en la cual no se tenía mucho dinero, pero no se escatimizó nunca en los recursos para su educación. Él inicia una estructura educativa con un montón de jóvenes para idealizarlos a tomar un puesto en el gobierno, en el cual era un fundamento principal en la juventud normal de aquella época. Era necesario contribuir en algún puesto de gobierno para poder crecer en algo. Él, después de que haya envejecido, toma el puesto de ministro de Justicia. El ideal principal del confucianismo es dedicarse a las virtudes y al buen ser, a diferencia de lo que está estipulado, que lo verdaderamente bueno son los bienes materiales y atraerse a todo. Esto obviamente no lo tomaron bien los líderes políticos que contribuían a ello e intentaron como sea sacarlo del poder. Sin embargo, a pesar de que no logró nada dentro del gobierno, a pesar de poner varias normas estrictas colocadas, como eliminar todo tipo de corrupción, nunca vio sus acciones crecer. Sin embargo, todos sus estudiantes entraron en el gobierno e intentaron hacer algo. Por eso podemos contribuir a que la idea del confucianismo, aunque sí tiene muchos dotes religiosos, principalmente atribuidos por el budismo, queda muchísimo en el plano de filosofía de vida, intentando eliminar la idea de que los bienes materiales es lo único que nos puede servir para algo, sino el cultivo de las virtudes humanas para el desarrollo de las sociedades. A continuación dejaremos un poco de lado el resto de las religiones del Lejano Oriente. Sé que hay muchísimas expresiones religiosas por allá, pero vamos a continuar con las grandes de Medio Oriente. En primer lugar comenzaremos con el judaísmo, la religión de Abraham. Pero para ello tenemos que tomar 3 puntos. ¿En qué creen? ¿Cuántos judíos hay en el mundo? ¿Hay diferencias entre el judaísmo y el cristianismo? No podemos caer en la tentación de menospreciar el judaísmo. Es real que puede ser una de las religiones más pequeñas comparadas a sus hermanos el Islam y el cristianismo, pero unos 14 millones de personas creen en ello. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿en qué creen los judíos? En primer lugar, creen que existe un Dios todopoderoso, de un monoteísmo clásico. La idea de que existe un Dios Padre, que está cerca de nosotros. Sin embargo, el hombre pecó, al igual que la misma idea del pecado original. Se separa el lazo entre Dios y los humanos por ese pecado. El ser humano disminuye su naturaleza divina para estar en las condiciones en las que estamos. Si nos ponemos a ver, es muy parecido al ideal del cristianismo. ¿Por qué pasa eso? Porque el núcleo principal del judaísmo es también el núcleo principal del cristianismo. Todo el Antiguo Testamento es lo que realmente creen los judíos. Todos los profetas que existieron en aquel momento, Ezequiel, Elías, todos ellos, en los cuales fueron liberando un poco el tema del mosaico del Mesías, en el cual fue respondido por Cristo para nosotros los cristianos, pero para los judíos es un elemento que todavía no ha llegado. La promesa del Mesías todavía no ha sido cumplida. Es verdad que en cuestiones de normas morales se parecen muchísimo al ideal del cristiano. De hecho, tienen hasta los mismos 10 mandamientos. Las aplicaciones de las tablas de los 10 mandamientos entregados por Moisés en el monte Sinaí por Dios son exactamente los mismos 10 mandamientos que tienen los judíos. A diferencia de los cristianos, no tienen una cabeza a la hora de mantener su religión, no tienen una especie de papa, por así decirlo, sino que son una serie de judíos ortodoxos que se han encargado de preservar la ley y preservar todos los libros, intentar explicándole a sus hijos, mantener la tradición oral con la cual las religiones antiguas se han mantenido. Esto es un punto importantísimo, porque las manifestaciones de religiosidad, efectivamente, de todas las religiones del Medio Oriente, se parecen muchísimo entre ellas. Aparte, no podemos olvidar el dato de que el judaísmo es una religión partida de Abraham. Jesucristo es de la tribu de David, que la tribu de David es directamente relacionada con la religión y el pueblo de Abraham. Entonces, todo lo que vendría siendo Jesús, María,
José, todos ellos fueron hebreos, en otra forma de decir que fueron judíos. Para continuar con las religiones de Medio Oriente tenemos el islamismo, el cual compone a todo el conjunto musulmán. En este punto vamos a responder 3 preguntas igual: ¿cómo surgió? ¿En qué creen? ¿Y cuál es su relación con el judaísmo? Para hablar del Islam tenemos que hablar primero de Mahoma, su profeta fundador. Este, al igual que el judaísmo y el cristianismo, concuerdan en ideales de un Dios monoteísta, pero no se llama Yahvé ni Dios, sino que todo opta el nombre de Allah en su libro profético, que es el Corán. En las manifestaciones de las religiones que vimos en los libros pasados, entendimos de las creencias. Para tener creencias y se mantenga alrededor del tiempo, es una tradición muy común mantenerlos en escritos: la Biblia, la Torá, en este caso es el Corán. El Islam inicia con un viaje alrededor del 620 después de Cristo a la Meca, en Arabia Saudita, donde ya había mucha presencia bizantina, mucha presencia cristiana alrededor del Medio Oriente. Mahoma presenta su nuevo libro, su representación de lo que es realmente la religión. Los cristianos y los judíos no lo tomaron tan de acuerdo a esa idea, no lo tomaron como un profeta real. Expulsado de Arabia Saudita, pero a partir de los tiempos empezó a agarrar adeptos. Mahoma, a pesar de ser un profeta de bastante poderío a la idea de temas religiosos, no se le puede negar que es un elemento militar muy importante. Toda la península arábica fue conquistada en momentos de Mahoma. El principal ataque militarizado religioso realizado por Mahoma fue a Siria, donde un grupo de islámicos fueron atacando Siria poco a poco hasta expulsar a todas las fuerzas bizantinas del lugar. Pero, a pesar de todo esto, no se le puede negar que ninguna religión no haya tenido algún movimiento militarizado. Tiene elementos muy importantes en la idea de la religiosidad y el mantenimiento moral de las personas. Principalmente 4 aspectos. Tenemos la confesión de fe, el elemento de confesarse realmente, no ante un sacerdote, sino directamente con Alá. La oración ritual. Una característica importante, a pesar de que el judaísmo y el cristianismo se parecen mucho, los islámicos o los musulmanes son muy adeptos a su tema de oración personal. Incluso son 5 alrededor del día y es un horario bíblico, es un horario religioso totalmente, no se puede olvidar. La limosna legal, el ideal del diezmo todavía sigue presente en el mundo musulmán, el ayuno, el mes de Ramadán y la peregrinación. Todos los musulmanes, al menos una vez en su vida, tienen que viajar a la Meca, en el que dentro de ella está la piedra de Abraham. Es una historia bastante confusa, pero la intentaré cortar lo máximo posible. Los musulmanes creen que Abraham, el padre del judaísmo, tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Los judíos creen que a través de Isaac se expandió toda su religión. Los islámicos, los musulmanes, creen que fue a través de Ismael que se esparció todo aquello. Por eso el nombre del Islam, de Ismael. Por último, un pilar que muy pocos musulmanes realmente poseen es el tema del yihad, la idea de la guerra santa, del esparcirse alrededor del mundo a través de la fuerza. Muy bien, entendemos entonces que las religiones tienen muchísimos elementos parecidos, las religiones del mundo. En primer lugar, tienen alguna creencia, tienen alguna manifestación de la misma y tienen normas morales, que este elemento es importantísimo, porque regula el comportamiento del hombre para que llegue a una salvación, a un fin, a un objetivo mejor. Esto, al igual que el cristianismo, es así, pero hay muchísimas diferencias. En primer lugar, todos los profetas del resto de las religiones negaron rotundamente ser un emisario directo de Dios o ser Dios en sí mismo. Jesucristo, que es el principal emisario del cristianismo, se dedicó a decir, bueno, yo soy Dios, y efectivamente hizo muchísimas cosas buenas. Los fundadores de las demás religiones no se le puede negar la idea de que fueron descendientes de familias bastante adineradas o en una posición muy buena, a diferencia de Mahoma o Confucio, por ejemplo. Pero Mahoma, a pesar de que los padres murieron, se casó con la princesa del comercio de la península arábica. De hecho, todos los ideales, incluso Buda fue un príncipe que se alejó de su casa principesca, pero no se puede negar la idea del conocimiento mayor, del ideal mayor. Jesucristo, al final de cuentas, nació en un establo de Belén y creció en una ciudad perdida de los hebreos llamada Nazaret. Es la idea del cambio de sociedad directa. Todos, al final de cuentas, se casan,
Mahoma, después de que se muere su esposa, cae en la poligamia. Buda se casó alrededor de 3 veces. Cristo se mantiene célibe, se mantiene fuera de la idea del casamiento por el ideal de crecer en su tema de predicación y apostolado. No se podía mantener una familia y mantener el mismo ritmo de viaje y predicación completa, que son una de las tradiciones normalmente del sacerdote, por ejemplo. Se casa con la iglesia, al igual que Jesucristo se casó con su causa. A partir de la experiencia de vida, muchísimos de los grandes profetas mueren de forma natural. Por lo menos Buda vivió alrededor de unos 80 años, Mahoma vivió 60. Jesucristo, por su lado, murió a los 33 años con solo 3 años de predicación. Y no fue de muerte natural, sino que lo terminaron ejecutando. Son elementos que, es verdad que las religiones tienen muchos elementos parecidos, pero hay algunos que difieren. Pero hay elementos del cual no podemos tocar, como por lo menos caer en la tentación que caen muchísimos protestantes en decir la única religión es el cristianismo y los demás son un error o corrupción. Ningún cristiano con verdadera buena doctrina diría eso. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, afirma que el resto de las religiones se acepta las buenas virtudes y el buen crecimiento que tienen con los humanos. Entienden que tiene ciertos flachazos de verdad, pero nosotros, los cristianos, los verdaderos cristianos, conciben su fe como algo importante. Si vemos el mundo como un elemento completo y un Dios todopoderoso, podría decir simplemente, bueno, todo el mundo cree en él. Pero no, son elementos culturales que se van dividiendo, que quieren realmente fortalecer a la gente, pero en elementos distintos. Para culminar, tenemos la idea de que en el cristianismo hay un montón de santos. De hecho, podemos llegar a conocerlos casi a todos. Pero, ¿cuándo nos hemos detenido a pensar realmente que hay gente muy buena de otras religiones? Por lo menos Malala Yousafzai es una persona musulmana, residió en Pakistán y es la persona más joven en conseguir un premio Nobel de la Paz. En su zona, en su locación, en el norte de Pakistán, donde existen los talibanes, prohíben directamente la educación de las niñas en cualquier escuela o colegio. Ella es una bloguera, empezó a intentar emitir a la verdad la mayor cantidad de gente que pudo, pero los talibanes no lo tomaron con mucho aprecio. Sufrió un atentado, ella y su familia subiéndose a un autobús donde recibió un disparo en la cabeza. La bala rozó su cabeza, se mantuvo viva y el mundo giró la cabeza directamente en ella. No le salió tan bien a los talibanes porque actualmente todo el mundo habla de ella. Todo el mundo conoce la realidad de Pakistán y el norte de ellos con los talibanes. Eso es un ideal bastante interesante. No podemos olvidar que los talibanes también son musulmanes y ella también es musulmana. Y nunca negó su fe ni su religión. De hecho, hay muchísimos discursos de ella que realmente le duelen el alma que sus compañeros religiosos estén tomando ese tipo de acciones. Pero no abandona, mantiene su fe estable. No podemos olvidar a esa clase de gente. Muy bien, muchachos, con eso culminamos. Les invito a que observen todo el contenido de clase. Espero que haya sido de su agrado esto y nos vemos en la siguiente clase.